Muy buenos días, quiero saludarte una vez más a través de este medio y darte la bienvenida a este tiempo de edificación en la palabra del Señor. Quiero saludar también a toda tu familia y a todas aquellas personas que nos escuchan en este día. Quiero que leamos lo que está escrito allí en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 18. Dice la palabra del Señor y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y le decía: movilizaremos nuestras fuerzas a tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Versículo 11. Esta situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor, respondió uno de sus oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó al joven Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo lo había pedido. Quiero invitarte allí donde tú estás, hagamos una oración a Dios. Padre, queremos darte las gracias porque nos da la oportunidad a través de este medio congregarnos, reunirnos para escuchar tu palabra. Hoy queremos pedirte que tú hables a esa necesidad tan apremiante que cada uno de nosotros tenemos. Creemos que hoy hay a través de tu palabra una promesa, hay, Señor, aliento, hay esfuerzo y hay fuerza a través de ella, Señor. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, he titulado a esta enseñanza: la oración que me abre los ojos. Escúchame bien, la oración me abre los ojos. El texto que hemos leído nos habla de un conflicto bélico entre Siria e Israel y de cómo el profeta Eliseo divulgaba al rey de Israel los planes de emboscada del rey de Siria. La información dada por Eliseo al rey de Israel permitió que en varias ocasiones los israelitas no fueran derrotados. Al percatarse de esto, el rey de Siria se preocupó grandemente y preguntó sobre la existencia de un espía. Pero si vemos, se le informó que el enemigo e informante era el profeta Eliseo, que revelaba aún los recónditos secretos contados al rey en lo más privado. Enseguida el rey de Siria determinó secuestrar a Eliseo y recurrió a la fuerza.
enviando así una enorme fuerza militar para capturar a un solo hombre. Dotán, la ciudad donde estaba Eliseo, estaba sitiada por el ejército sirio, y por la mañana el criado de Eliseo salió posiblemente a sacar agua de uno de los pozos, y al mirar a su alrededor vio la ciudad de Dotán rodeada por el ejército sirio, y esto lo alarmó. Inmediatamente él regresó y le informó a Eliseo, haciéndole una angustiosa pregunta: ¿qué haremos? La ciudad está rodeada. La respuesta de Eliseo frente a la angustiosa pregunta fue: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Después de esa palabra de aliento, dice el texto que Eliseo oró a Dios para que los ojos de su criado fueran abiertos. Y así fue. Los ojos de su criado fueron abiertos y él pudo ver la fuerza de fuego que les proveía protección divina. Fue el poder de la oración que hizo que el estado de ánimo del criado de Eliseo pasara de una completa angustia a una evidente tranquilidad y seguridad. Luego Eliseo una vez más oró para que Dios trajera sobre el ejército sirio una gran ceguera, y Dios obró conforme a la petición de Eliseo. El criado de Eliseo había visto muchos milagros que Eliseo ya había realizado. Él había sido testigo del milagro del hacha flotando sobre el agua. Él fue testigo de la sanidad del general Naamán, pero ahora está preocupado, angustiado por los jinetes y los soldados del ejército sirio. El criado asumo que había olvidado el poder de Dios. Quiero invitarte en esta mañana a que traigas a tu memoria cuántos obstáculos en los primeros días de este año han venido a tu vida con el fin de nublar tu visión, de nublar lo que en Dios quiere lograr. Quizás ya miraste el calendario de este año y viste muchos desafíos, gigantes invencibles. Quizás has estado viendo los problemas que desde hace ya varios meses has estado enfrentando, y en vez de ser una plataforma para levantarte, esos desafíos, esos problemas se han convertido en grandes obstáculos. Obstáculos que han traído a tu vida duda, temor, impaciencia, haciéndote pensar que nada va a cambiar, que no vamos a poder avanzar con la visión de Dios para nuestra vida. ¿Sabes? Cuando el criado de Eliseo vino y le preguntó: ¿qué haremos? La ciudad estaba sitiada con cientos o quizás miles de carros de guerra, soldados, caballos y todo tipo de armas contra la ciudad. El criado estaba asustado en gran manera, y la respuesta de Eliseo fue: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Si notamos aquí, hay dos hombres reaccionando de una manera diferente ante una misma situación. ¿Cuál era la diferencia en su reacción? Uno angustiado, temeroso, el otro actuó con serenidad. Uno de ellos veía lo que sus ojos naturales ven, el otro veía con los ojos espirituales. La diferencia que yo puedo ver aquí es una vida de obediencia a Dios y una vida de oración van a traer de parte de Dios un grande respaldo a nuestra vida. Cuando tú y yo somos obedientes a Dios y llevamos una vida de oración, vamos a tener revelación de los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Eliseo, quien era un hombre apasionado por la unción, por el poder de Dios, nos muestra estos dos aspectos: obediencia y una vida de oración. Por eso quiero invitarte a que durante este nuevo año tú y yo nos esforcemos por ser obedientes a Dios y cultivemos cada día una vida de oración. Eliseo oró y el Señor reveló
y descubrió los ojos de su criado para que él viera los ángeles en las montañas. Y hay una palabra aquí que quiero resaltar y es la palabra abrir. Abrir viene del hebreo gala, que significa descubrir, quitar lo que está cubriendo. Amado, debemos pedir a Dios en oración para que abra nuestros ojos y quite lo que cubre y podamos ver desde su perspectiva lo que Él ha preparado para nosotros. Debemos cuidarnos de no solamente estar viendo nuestro presente y olvidar que Dios tiene una visión grande en nuestro futuro. Como el criado Eliseo, es muy fácil para nosotros ser ingratos, quejarnos y ser incrédulos en vez de creerle a Dios. El criado Eliseo había sido testigo del poder de Dios. Digo que somos ingratos porque nos aferramos más a las circunstancias y ellas no nos dejan apreciar todas las ricas bendiciones que Dios nos da cada día. Somos ingratos porque estamos ciegos y solo miramos lo que nos conviene, las circunstancias que hoy nos rodean. Quiero preguntarte hoy, ¿qué sentimientos alberga tu corazón al mirar este comienzo de año? Quizás la preocupación, la angustia, el miedo, la incertidumbre o la frustración. Y si estos sentimientos están en nuestro corazón, es resultado de que estamos fijando más nuestra mirada en las circunstancias y no en aquel que las permite. Enfrente de esas circunstancias que hoy vemos, necesitamos orar para que Dios abra nuestros ojos espirituales y así podamos tener una perspectiva diferente en cada área de nuestra vida. Quiero que tengas en cuenta esto. Aquello en donde fijamos nuestra mirada puede ayudarnos a andar en luz o en oscuridad. Eliseo mantenía su mirada en el Dios Todopoderoso. Eliseo sabía que había más poder y fuerza en la realidad invisible de la hueste celestial que en la realidad visible del ejército enemigo. Tú que me escuchas, nos ahorraríamos muchas penas, angustias y problemas si tan solo aprendiéramos a ver a través de los ojos de Dios. Enfrente de cada circunstancia que podamos afrontar como cristianos, como hijos de Dios, debemos pedirle al Señor que todo lo veamos con los ojos espirituales y no reaccionar de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, porque como el criado Eliseo, nos llenaremos de angustia, de preocupación, de temor, de miedo, de lo que el enemigo nos puede hacer, y eso hará que se nos agoten las fuerzas, la inteligencia y los recursos. Debemos orar y decirle a Dios, abre nuestros ojos para que podamos ver tus maravillosas obras en las cosas ordinarias y aún más allá de lo que nuestros ojos captan. Debemos orar a Dios, abre nuestros ojos para saber que tú tienes el control sobre toda circunstancia y tu ejército acampa alrededor de nosotros. Quizás frente a lo que hoy vivimos, como el criado Eliseo, queremos que otros oren por nosotros para que las circunstancias mejoren y podamos estar en paz. Tú que me escuchas, nada va a pasar en tu vida si no estás dispuesta a orar. Vuelvo a repetirlo. Nada va a pasar en tu vida si no estás dispuesta a orar. ¿Qué hacer para que nuestros ojos se abran? Tú que me escuchas, lo más difícil de ser cristiano no es ir a la iglesia. Lo más difícil de ser cristiano no es que tu familia te ataque por defender tu fe. Tampoco es dar los diezmos y las ofrendas. Lo más difícil de ser cristiano es vivir y mantener una vida de oración. Muchos intentamos cultivar una vida de oración, pero comenzamos y vemos que como nada sucede, desistimos en el intento. Pensamos que lo que hacemos es perder el tiempo, que Dios no nos escucha. Un cristiano que está dispuesto a vivir una vida de oración debe estar dispuesto a arrastrar cada día su carne, a luchar consigo mismo, con sus propios deseos,
para doblar su rodilla. Amado, cultivar una vida de oración cuesta. Y digo que cuesta porque orar no es fácil. Entrar en el terreno de la oración es caminar por fe y no por vista. Quiero preguntarte, ¿qué es oración para ti? Para muchos, oración es victoria o derrota. Y digo esto porque en la vida de oración es donde aprendemos a dejar de ser orgullosos para cumplir la voluntad de Dios. Es que muchos queremos hacer oraciones de 5 minutos para que Dios cumpla nuestros caprichos, pero no estamos dispuestos a cultivar una vida de oración, porque la vida de oración cuesta, porque la vida de oración es desprendernos de lo que queremos y abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Para otros la oración es soledad o compañía. Si vemos, el mismo Señor Jesucristo, en su momento más difícil, quiso que sus discípulos lo acompañaran en oración, pero al final estaba solo. Es tiempo de dejar de mirar como el criado de Eliseo las circunstancias y empezar desde ya a acercarnos a Dios en obediencia y cultivar cada día en su presencia una vida de oración, en donde con angustia y con dolor pidamos a Dios que abra nuestros ojos. Hebreos 11:6 dice: el que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. ¿Te has preguntado por qué es tan difícil orar? Porque orar es lo más poderoso, lo más valioso que hay en la vida cristiana. Y lo poderoso y valioso no se consigue fácil. Lo sobrenatural, lo que quieres ver, no vendrá fácilmente o porque otros oren por ti. Vendrá a causa de cultivar una vida de oración. Debemos proponernos para este año dejar de vivir de oraciones prestadas. No digo que esté mal que nos apoyemos en oraciones, más la Biblia nos invita a que llevemos los unos las cargas de los otros, pero si tú quieres tener una visión distinta de tu hogar, de tus hijos, de tus hijas, de tu economía, de tu misma salud, de lo que te rodea, debes cultivar una vida de oración. Quiero que recuerdes, los ojos de Bartimeo fueron abiertos por su clamor, por su persistencia. Daniel decidió ir al foso de los leones que dejar de orar. Es más, la oración es tan importante que la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te has preguntado por qué Eliseo dijo a su criado: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos? Porque Eliseo podía ver el ejército celestial. Eliseo sabía que si los ojos de su criado no se abrían, él no comprendería quiénes eran los que estaban con ellos, porque con sus ojos físicos solo veía a Eliseo. Por eso Eliseo oró para que los ojos de su criado fueran abiertos. Yo creo que cuando el criado pudo ver los carros de fuego, ese ejército celestial, el temor que le invadía se fue. Si los ojos del criado no hubiesen sido abiertos a la realidad sobrenatural, él con sus ojos físicos hubiera seguido viendo la realidad física. Amado, si quieres ver la realidad de lo sobrenatural en tu vida, debes despertarte, porque hay una realidad de la que has estado ajeno. ¿Por qué? Por tu desobediencia a Dios, por tu pereza a la oración. Quiero recalcar, la obediencia y oración nos llevan a ver el respaldo de Dios. La obediencia y la oración nos llevan a ver, a tener revelación de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solo la vida de oración nos dará acceso a lo sobrenatural, al mundo espiritual. Y algo que debemos entender es que el mundo espiritual es más real que el físico, porque lo visible, o sea, lo físico, es figura de lo espiritual, de lo invisible. Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos que todo el universo fue
formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. El mundo espiritual es invisible a los ojos naturales y visible a los ojos espirituales. Y si quieres ver lo invisible, debes cultivar una vida de oración. El Señor nos decía el domingo pasado que este es el año del crecimiento, el año de extendernos. Él nos decía también que es el año de levantarnos, el año del esfuerzo, y debemos esforzarnos en la vida de oración, porque Dios abrirá nuestros ojos para ver lo sobrenatural. El 2022 será el año de dejar de ver las circunstancias y ver con los ojos de la fe ese hogar restaurado, esos hijos restaurados sirviendo a Dios, aún esa iglesia creciente. El año 2022 es el año en donde debemos andar en el Espíritu, porque los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y pensar en las cosas del Espíritu es pensar en la vida de oración. Esta semana, en el tiempo con Dios, la misma palabra nos enseñaba que la gente llena del Espíritu Santo tiene revelación de las cosas que son de Dios. Lucas 1, 41 al 42 nos dice: Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El Espíritu Santo está buscando gente inconforme con lo que hoy vive. El Espíritu Santo está buscando gente que quiera salir de oraciones prestadas para que clamen a Él, y como respuesta les mostrará cosas secretas, cosas que ojo no han visto, que oído no han oído, que no han subido al corazón de los hombres. ¿Quieres tú ser esa persona? Obedece a Dios, entra cada día en intimidad con Él y vive una vida de oración. Hoy Dios nos está permitiendo escuchar este mensaje para decirnos que si no nos mantenemos despiertos espiritualmente, vamos a seguir viendo las circunstancias que por años hemos estado viendo. Vamos a seguir en zozobra y en angustia. Tú que me escuchas, si no te conectas al mundo espiritual, se te va a ir la depresión, la angustia, porque vas a entender que las cosas que en el mundo físico, hay cosas que no te han sido manifestadas, cosas que están solamente en lo espiritual. Es por eso que necesitamos conectarnos con el mundo espiritual, porque si lo hacemos, la depresión se va a ir, la angustia se va a ir. Es tiempo de orar. Tú eres quizás de los que te preguntan: ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me escucha? Pero ¿cómo quieres que te hable? ¿Cómo quieres que te escuche si no pasas tiempo en oración? Si pasas más tiempo mirando las circunstancias, ¿cómo quieres que te hable si no le obedeces, si no le buscas como deberías hacerlo? ¿Cuántas cosas has dejado de oír y de ver por estar durmiendo espiritualmente, por estar acomodado o acomodada? ¿Quieres tener un año de victoria, de triunfo en triunfo? Yo creo que sí. Sé obediente a Dios, sé obediente a su palabra, y cultiva a diario una vida de oración. Quiero orar y que le pidamos al Señor hoy que Él despierte en nuestro espíritu y despierte en nosotros un deseo y una pasión por su presencia, una pasión fuerte por la vida de oración. Padre, quiero darte gracias hoy por esta tu palabra. Quiero pedirte a ti, oh Espíritu Santo, que despiertes en cada uno de nuestro espíritu y nos lleves cada día a formar, a cultivar diariamente una vida de oración. Una vida de oración en donde tú, Señor, cada día abra nuestros ojos espirituales para poder ver tus maravillas, para poder ver tu respaldo. Inquiétanos, apartar nuestros ojos de las circunstancias de lo que hoy vivimos para verte a ti obrando, Señor. Cada día en nuestra vida trae sobre cada una de las personas que hoy nos